Búsqueda de información científica. La búsqueda de información científica es un proceso de carácter global en el que interviene una serie de factores interrelacionados entre sí. Es la búsqueda bibliográfica que nos permite localizar una serie de fuentes de información distintas. Al mismo tiempo, un conjunto de documentos y de información necesarios para resolver cualquier problema de investigación o la información que se nos plantee, ya sea esta laboral, académica o poder consultar libros, estadísticas, artículos de revistas y tesis doctorales. Antes de iniciar una búsqueda debemos tener en cuenta varias pautas, entre las cuales no existe una metodología de búsqueda ideal. Esto quiere decir que se perfecciona con el uso, con el transcurso del tiempo, dependiendo de la necesidad o el ámbito que nos vayamos a desarrollar. La segunda, no hay una forma única de realizar la búsqueda. Existen alternativas las cuales unas serán más eficaces que otras. Lo que quiere decir aquí es que existen posibilidades alternativas para buscar alguna información específica. No todas van a ser la misma, pero al momento de realizarlas van a tener diferentes posibilidades de que tengamos más contenido. En la siguiente, la búsqueda siempre responde a una necesidad. Esto quiere decir que va a generar motivos académicos o laborales dependiendo donde necesitemos. En este caso, como es de la materia de la rama de medicina, yo en mi caso tuviera que utilizar Redalyc, eCielo, Scope, entre otras. Debes tener clara la finalidad y los objetivos de tu búsqueda. Aquí, en la finalidad de tu búsqueda, determinará el tipo de fuentes que tendrás que consultar. Claros ejemplos pueden ser fuentes de estadísticas, ya que estas son una serie de cuadros o imágenes en las que uno puede llegar a elaborar tablas con estos datos que se recopilan, asimismo con gráficas que uno puede interrelacionar o compararlas, documentales que uno también puede agregar dependiendo el medio que nosotros vayamos a introducir en nuestro ámbito laboral, académico o científico. Continuado esto, nosotros debemos encuadrar un tema de búsqueda en un ámbito científico concreto. Esto es para evitar confusiones y diferenciarlo del tema que nosotros queramos hacerlo. Por ejemplo, en el ámbito de la medicina, siempre necesitaríamos estar en instrumentos de búsqueda y en novedades. Todo porque esto va evolucionando con sí. Concretar el punto de vista desde el que enfocarás el tema de búsqueda. Este también es sumamente importante, este punto de aquí, debido a que el tema en que se enfocará puede ser muy general, ya sea sociológico, estadístico, general, histórico o económico. En este caso, a mí me tocaría buscar en medicina. Establecer el nivel y la cobertura de búsqueda. Existen tres tipos de nivel y cobertura de búsqueda. El principal es el periodo temporal. Aquí nosotros vamos a delimitar y localizar la información más reciente con sitios web o plataformas virtuales en las que se exponga una información mucho más próxima a lo que necesitamos investigar. En la cobertura geográfica se delimita el contexto geográfico. Esto quiere decir que se centra la investigación en continente, país, autonomía o municipio. Por ejemplo, buscar artículos en español sería el caso de buscar artículos originarios de Argentina, Chile, Colombia, España. Cabe recalcar que la gran mayoría de los artículos se
se los hace en inglés, debido a que es el idioma científico por excelencia y se lo puede localizar de una mayor forma. Y por último, la tipología documental. Esto quiere decir que deseamos manejar diferentes tipos de documentos, por ejemplo, monografías, artículos de investigación, tesis, informes técnicos, ponencias, congresos, entre otros, o bien información más específica como biografías, anuarios, datos de actualidad, entre otras. Esto también depende según los recursos que manejemos. Incluso podremos limitar por formato de los archivos, por ejemplo PDF, Word, Excel, las condiciones de licencia de uso o el nivel de actualización de los sitios web que necesitemos recurrir. Seleccionar las fuentes de información que vamos a utilizar. Estas fuentes de información en función de la disciplina o el ámbito de estudio. Aquí vamos a tener dos divisiones: la multidisciplinar y la unidisciplinar. En la multidisciplinar vamos a encontrar sitios web o plataformas de información en las cuales vamos a tener diferentes contenidos. En la multidisciplinar, por ejemplo en Web of Science, Scopus y Dialnet, tiene una serie de contenido muy general, muy amplio. Por ejemplo, en Scopus pudiéramos investigar acerca de psicología, de ecología, de medicina, de informática, diferentes campos. En cambio, en la unidisciplinar vamos a centrarnos en el tema que uno ya había delimitado. Por ejemplo, Medline. Aquí pudiéramos solo buscar información relacionada con la medicina. Para elaborar estrategias de búsqueda es muy importante saber cómo. Va a ser una serie de operaciones de búsqueda que realizaremos hasta conseguir un resultado satisfactorio, integrada por una o varias ecuaciones de búsqueda. Entre estas son la frase que describa lo que quieres buscar. Entre esta frase que ya tenemos, que queremos buscar, por ejemplo, puede ser pancreatitis aguda en adultos mayores, vamos a elegir los términos que mejor representen. Por ejemplo, sería pancreatitis aguda y mayores. Eliminar conceptos de contenido poco relevantes pudiera ser en la, para que sea un poco más directo en el momento de búsqueda. Buscar términos alternativos, sinónimos u otros términos relacionados de contenido que sean del mismo. Por ejemplo, en vez de en el adulto pudiéramos decir en personas mayores, en personas de edad avanzada o relacionado con el tema. Por ejemplo, pancreatitis por alcohol, pancreatitis por virus. Entonces tendríamos que ir buscando una serie de factores que sean acorde al tema que vayamos a buscar. Aquí tendríamos que establecer relaciones entre términos seleccionados con el lenguaje de interrogación propio del recurso. Evaluar los resultados de la búsqueda y revisar los resultados. Serían, por ejemplo, 1000 resultados o 1000 artículos de lo que estamos buscando, de una pancreatitis aguda en adultos. Al momento que tenemos todos esos 1000, por ejemplo, ejecutamos la búsqueda exacta y escogemos el más preciso. La definición del tema y selección de las palabras clave. Aquí hay que tener una adecuada selección de términos para buscar en la plataforma términos significativos, que estos representen conceptos relevantes y que diferencien los documentos, por ejemplo, que decía PDF, Word, y conceptos relevantes, por ejemplo, pancreatitis aguda. Otra sería tener en cuenta diferentes formas que puede tener un concepto o una palabra sin distorsionar lo que queremos nosotros buscar. No vamos a poner pancreatitis en niños porque ya no sería englobado al tema del adulto o el adulto mayor. Lenguajes documentales, que existen dos: las listas de materia y tesaurus. Vamos a empezar con las listas de materia, que se componen, asimismo se subdividen en materias y submaterias. Las submaterias es la palabra o palabras que siguen a una materia para precisar o delimitar su sentido. Un ejemplo tenemos arquitectura antigua, dibujos planos.
Aquí vamos a delimitar principalmente arquitectura antigua para que este tema sea el central. En cambio, en materias intenta condensar el tema sobre el que trata un documento, pudiendo ser integrada por un término o varios, pero este término o varios puede englobar una serie o gran cantidad de archivos que queremos anexar. Lenguajes documentales. Aquí estábamos en la anterior hablando de la materia y ahora es de los tesauros. El conocimiento se organiza con miras a efectuar una normalización terminológica que permita mejorar el canal de acceso en tesauros. El tesaurus posee un signo de representación lingüístico en un vocabulario controlado. Como ejemplo, yo cité fertilizante. Aquí nos sale en conceptos relacionados términos similares y sinónimos. Podemos ver en conceptos relacionados como contaminación del agua, contaminación del suelo, contaminante, fertilidad del suelo. Eso quiere decir un fertilizante que puede al momento un término englobar a esta cantidad o lista que tengamos. Por eso es necesario consultar antes para ver qué tipo de términos o archivos o documentos puedan también salir en la búsqueda. Y en otras lenguas, por ejemplo, que también nos saldrían en francés, en inglés, nosotros de paso pudiéramos acceder dependiendo al tema que queramos utilizar. Eso ya vimos en la delimitación del tiempo y geografía. Por último, los operadores. Esto es sumamente importante en el momento de búsqueda para excluir, incluir o buscar uno de los dos al mismo tiempo. El más utilizado es AND. Por ejemplo, aquí tenemos enfermera, AND, cuidados. Esto se los busca con el símbolo más. En los documentos, por ejemplo, aquí nos van a salir documentos que contengan las dos palabras, que tengan enfermera y cuidados, no separado cada uno, sino los dos juntos. El OR, que es separado por una signo diagonal, vamos a buscar enfermera y cuidados que estén juntos. Puede en un artículo salir 10 artículos de enfermera, 20 que diga de cuidados y 15 que diga enfermera y cuidados. Nos van a buscar los dos términos o separados, pero englobados en general. And not, por ejemplo, enfermera and not cuidados. Este es importante para diferenciar, para no tener, enfermera and not cuidados, documentos que contengan la primera palabra pero que no contengan la segunda. Aquí excluiríamos cuidados y tendríamos solo la búsqueda de enfermera. Por ejemplo, pancreatitis aguda. Ponemos pancreatitis and not aguda y buscaría solo pancreatitis aguda, quedaría descartada. Y por último, XOR. No existe símbolo y la acción es de documentos que contengan una u otra palabra, pero no los dos a la vez. Por ejemplo, buscaríamos solo enfermera y cuidados aparte. No se van a entremezclar, no vamos a encontrar enfermera, cuidados. Por ejemplo, también a pancreatitis no vamos a encontrar ningún artículo que esté pancreatitis aguda. Solo tuviéramos pancreatitis y cuidados. Muchísimas gracias.